Ok. Ok, ahora sí. Vamos a compartir entonces, hermanos. Voy a compartir una pantalla que tengo. Listo. Entonces, básicamente esta capacitación la hemos denominado transición a una iglesia celular. ¿Sí? Transición. Y eso es importante entenderlo porque esto no es un proceso instantáneo, no es algo que que se puede realizar de la noche a la mañana. No solamente el pastor, los líderes, todos tenemos que tener en cuenta, uno, en qué consiste el ministerio celular. Dos, por qué tendríamos que pasar a un ministerio celular, cuáles son las ventajas, cuáles son los desafíos, cuáles son las bendiciones y también cuáles son los riesgos de poder entrar en este trabajo. El hecho, empezamos con esta idea inicial, el hecho de que una iglesia tenga células no significa que sea una iglesia celular, ¿sí? No necesariamente significa que sea una iglesia celular. En resumidas cuentas, una iglesia celular es una iglesia donde las células son la base, la columna vertebral de todo lo que hace, ¿sí? Hay algunas iglesias que entre sus muchos programas que tienen células. Ya, eso no es una iglesia celular. Una iglesia celular es una iglesia en la cual todo lo que hace está basado sobre el desarrollo de las células. Entonces vamos a empezar con eso, con digámoslo, esa primera introducción, y también quisiera que podamos recordar, podamos refrescar en nuestras mentes, sobre todo los que ya empezamos la iglesia. Creo que lo tenemos más claro, pero los que se han ido añadiendo después, también es bueno que lo podamos tener presente. ¿Cuál era la visión o cuál es la visión con la cual nosotros empezamos como iglesia? Y básicamente nosotros tenemos como visión lo siguiente. Queremos ver a Dios siendo adorado por hombres de toda tribu, lengua y nación. Y esto lo vemos en Apocalipsis capítulo 7, versos 9 al 10, donde vemos a Juan viendo esta gran multitud, adorando a Dios de toda tribu, lengua y nación. Y esa es la visión maravillosa, la visión, perfecta que vemos en la palabra de Dios y hacia la cual la iglesia, por lo menos nuestra iglesia, quiere apuntar. Queremos trabajar, queremos sembrar la palabra, queremos llevar el evangelio para que parte de esas personas de toda tribu, lengua y nación pues sean el fruto de nuestro trabajo, también de nuestro ministerio. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Y recordamos que la misión de la iglesia, es decir, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es el norte? ¿Cuál es la brújula de lo que queremos hacer? Pues nos lo dicta la Gran Comisión. ¿Sí? Ya conocemos todos este texto de Mateo capítulo 28, la Gran Comisión, hablando del Señor Jesucristo a sus discípulos. Entonces, sobre la base de la Gran Comisión, nosotros, hermanos, queremos ser este movimiento de plantación de iglesias, ¿no? Iglesias plantando otras iglesias hijas en nuestro Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, con el objetivo de cumplir la visión, ¿verdad? De que Dios sea adorado por toda tribu, lengua y nación. Entonces, esa es la forma. La mejor manera, hermanos, de cumplir la Gran Comisión es a través de la plantación de iglesias. Sí, creemos en esto y queremos darle mayor énfasis a este asunto. No queremos olvidar las demás labores de la iglesia, pero creemos que la plantación de iglesias es la mejor manera. Y eso implica muchas cosas, muchos cambios y tener una perspectiva clara de lo que queremos hacer. Ahora, la estrategia es la que usó Pablo. Pablo nos dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 14, versículo 21 al 23, nos dice la escritura que Pablo iba evangelizando, ¿no? Iba predicando la palabra de Dios, discipulando a los nuevos convertidos y estableciendo ancianos en cada ciudad, en cada lugar donde él se detenía para ministrar. Entonces, aquí vemos justamente la aplicación de la estrategia, ¿verdad? La Gran Comisión es lo que queremos hacer. ¿Cómo lo hacemos? Pablo nos mostró este ejemplo a través de la evangelización, a través del discipulado y a través del establecimiento de ancianos que puedan ver, que puedan velar por estas nuevas iglesias que se están formando. Y así cada vez más lejos hasta donde el Señor nos permita llegar. En nuestra manera de trabajar, nosotros queremos o trabajamos, ¿verdad? A través de estos 4 puntos. Evangelizar,
a través de los grupos de vida, discipular a través de los grupos de crecimiento, que básicamente son células, pero cada una de ellas tiene un enfoque distinto, y eso lo vamos a ver en un momento. Evangelismo a través de grupos de vida, que son células donde la mayoría de las personas son invitados, son gente que recién están llegando y que recién estamos hablándoles del Señor. Discipulado a través de los grupos de crecimiento, que ya básicamente son células propiamente dichas, donde hay creyentes y también invitados, donde estamos discipulando a los hermanos, cuidándolos, llevándolos adelante en el camino de la fe cristiana, formando líderes luego a través de iglesias en casa, es decir, cuando estas células ya van madurando, van creciendo y pueden tomar dos caminos. Esas células se pueden multiplicar en otra célula o puede empezar ya a considerarse una iglesia propiamente dicha. Todo depende del llamado de la persona que esté a cargo de esa célula y obviamente del deseo de este hermano y de los hermanos que están allí también participando. Todo va a depender. Y por último, plantamos iglesias, ¿verdad? Esas iglesias se van reproduciendo. Entonces, hasta allí es lo que hemos visto hace tiempo y de repente ya lo habíamos dejado ahí un poquito olvidado por causa de la pandemia. De repente ahí lo habíamos dejado un poquito empolvado por causa de esta situación tan difícil que estábamos viviendo, pero esto era lo que ya desde el inicio nosotros queríamos hacer. Y esta es una representación gráfica, ¿no? Una representación gráfica de lo que estamos tratando de hacer, estamos queriendo hacer. El evangelismo, el discipulado, la formación de líderes, la plantación de iglesias. Es un ciclo que avanza y que no se detiene, en el cual queremos siempre constantemente seguir, ¿no? Queremos seguir. Entonces, ese es un poco el gráfico, llamémoslo así, o el establecimiento de lo que queremos, de la estrategia pulida, ¿no? Del ideal, de lo que queremos hacer. Ahora, esto obviamente tiene sus desafíos, esto tiene sus, llamémoslo así, sus situaciones más complicadas, porque no es tan sencillo de hacer, implica que haya mucho compromiso, implica que el liderazgo esté constantemente siendo formado, implica muchas cosas. La pandemia interrumpió por 1 año y medio más o menos muchas de las cosas que estábamos haciendo, pero también creo yo que nos ha ayudado a refinar un poco más lo que queremos hacer, nos ha ayudado a darnos cuenta de lo que realmente es prioritario, a darnos cuenta realmente que como iglesia hemos podido subsistir sin necesidad de un templo físico y que hemos también, en medio de todo, y a pesar de todo, seguido avanzando, predicando la palabra de Dios, discipulando a los hermanos, tratando de usar los medios que hemos tenido a disposición. Pero ya ahora nuevamente con las reuniones presenciales, pues tenemos que obviamente volvernos a plantear la idea, ok, ¿qué hacemos ahora? ¿Sí? Tenemos que continuar, no vamos a inventar nada nuevo, básicamente vamos a continuar con lo que el Señor nos había puesto como la visión, pero queremos hacerlo ahora de una manera más específica, llamémoslo así, de una manera más atenta a lo que queremos conseguir. Entonces, hasta ahí, hermanos, era lo que hemos tenido siempre o lo que hemos pensado desde el inicio, porque este gráfico yo se los enseñé a los líderes desde cuando empezamos la iglesia, ¿no? Esto era algo que estaba en nuestros corazones desde el inicio, entonces ahí no hay ningún problema con eso. Bueno, esto ya lo habíamos visto también, esto no vamos a entrar ahorita en este tema. Ahora, ¿qué necesitamos para poder llegar al cumplimiento de esta estrategia, de este plan, de esta visión? Como ustedes saben, la situación política, económica, sanitaria misma, impide pues ahorita que podamos tener un local alquilado como teníamos antes. Ya mismo ustedes pueden ver que el local que estamos utilizando ahorita nos queda chico. Locales más grandes, hermanos, tienen un precio bien elevado, como para alquilar. No tenemos los fondos como para comprar un terreno, es la verdad. Seguramente en algún momento, después de algunos años de mucho ahorro y esfuerzo, podríamos tenerlo, sí, seguramente, pero eso es algo todavía a mediano o largo plazo. La pregunta es, ok, ¿qué hacemos con los recursos, con lo que el Señor nos ha dado, con las personas que tenemos, bueno, con los recursos que tenemos a la mano? ¿Qué hacemos? ¿Verdad? Entonces,
pensando, orando, conversando también en su momento con los ancianos, viendo la forma de cómo podemos llevar adelante o cómo podemos continuar haciendo la obra de Dios. Bueno, en su momento decidimos hacer las cosas online, decidimos trabajar de esa forma, pero ya desde la pandemia veníamos conversando con los ancianos, pensando qué vamos a hacer una vez que todo esto termine, o cómo vamos a llevar adelante la obra. Estábamos hablando justamente acerca de las células, acerca de las reuniones en casas, acerca del poder empezar ya a plantar nuevas iglesias, a pesar de que somos una iglesia que es realmente muy joven, tenemos todavía ni 3 años, pero una de las cosas que queremos hacer es acostumbrarnos a esa dinámica de la plantación de iglesias lo más pronto posible, porque les comentaba a mis hermanos, si esperamos demasiado tiempo para poder empezar a plantar iglesias, nunca lo vamos a hacer. Es como cuando uno dice, sí, mañana voy a empezar la dieta, ¿no? Sí, el fin de mes lo voy a empezar, segurito que le empiezo, ¿no? Y así estoy mes tras mes, ¿no? Porque al final no lo hacemos, siempre lo dejamos y lo postergamos. Entonces, si decimos, sí, el próximo año vamos a plantar una nueva iglesia, el próximo año lo vamos a hacer, siempre lo vamos a ir postergando. Entonces, pensando en muchas de estas cosas, buscando también obviamente el consejo y la experiencia de hombres del Señor, hombres de Dios que tienen muchísima más experiencia y muchísimo más conocimiento que nosotros. Entonces es donde hemos entrado en esta materia, en estos libros, en estos materiales de poder perfeccionar el trabajo que hemos estado haciendo. Ya hemos tenido células anteriormente, pero valgan verdades, hermanos, no han funcionado bien. No han funcionado bien, es la verdad. ¿Por qué? Puedo identificar varios factores. Uno de los primeros es porque tal vez las células se han estado llevando sin el convencimiento, sin la convicción de parte de los hermanos de que es importante. ¿Sí? Tal vez algunos lo hemos tomado simplemente como, bueno, algo más que se hace en la iglesia y tal vez hasta no le hemos visto mucho sentido al estar reuniéndonos. Y eso, cuando no hacemos las cosas con convicción, cuando no hacemos las cosas teniendo claro por qué lo estamos haciendo, pues definitivamente no le vamos a poner todo el empeño. Otro error que podemos haber cometido también es que tal vez hemos trasladado el esquema del culto del domingo a la célula. Y básicamente la reunión de la célula era un culto más. Y vamos a ver ahora, hermanos, que la reunión de células no puede ser un culto más. Justamente la idea de las células es poder aperturar la posibilidad de que todos los hermanos participen en la obra del ministerio. Cuando nosotros tenemos un culto dominical, ¿quiénes son los que participan activamente? Bueno, el hermano que está afuera dando la bienvenida, el pastor que predica, la hermana que canta, el hermano que da la bienvenida, que ora, que da los anuncios o que ora por las ofrendas, y los hermanos que están viendo el tema técnico del video, el audio, y nada más. Los demás hermanos estamos un poquito como que venimos, nos sentamos, escuchamos lo que se tiene que decir, nos paramos y por ahí estamos un rato conversando, ¿no? Con los hermanos y nos vamos simplemente. Y eso no puede ser todo lo que el cristianismo es. Entonces, no estamos diciendo que el servicio está mal así, estamos diciendo que eso no es todo. Entonces, cuando trabajamos con las células, estamos abriendo la posibilidad de que todos podamos participar, de que en muchos lugares, en muchas casas, grupos de 5, 6, 7, 10, 11, 12 hermanos están participando y no solamente uno es el que se sienta y comienza a hablar y hablar y hablar y da una prédica y todos los demás otra vez están sentados escuchando, ¿no? Esa no es la idea es que el líder se vuelve un facilitador, se vuelve alguien, un entrenador, se vuelve alguien que está moviendo a los hermanos para que cada uno tome parte dentro de la labor de la célula, obviamente según su experiencia y según sus dones espirituales, pero cada uno puede aportar algo. Tal vez yo no tengo tanta experiencia como para compartir algo, pero puedo traer una comida, o tal vez yo no tengo todavía tanto conocimiento bíblico porque estoy aprendiendo recién, pero puedo traer un juego, o de repente yo no me nace, no soy de compartir, pero puedo cantar unas alabanzas. Entonces todos podemos. Pablo decía en 1 Corintios 14, hermanos, que cuando nos reunimos, cada uno tiene salmos, cada uno tiene himnos, cada uno tiene lengua, cada uno tiene profecía, ¿verdad? Y más allá de que no creemos que alguien pueda tener lenguas ahora, ¿no? Lo que sí veo es de que Pablo dice que cada uno puede aportar algo, ¿no? Esa es la idea, cada uno puede aportar algo al esquema, a la dinámica de estas reuniones. Entonces,
Eso es lo primero que quisiera que podamos entender. Entonces, hemos trabajado antes con células, sí. ¿No ha funcionado? No ha funcionado tan bien como quisiéramos. Hay algunos factores por los cuales sí. Entonces, ¿qué queremos hacer ahora? Queremos hacer esta capacitación para que todos empecemos en la misma página. Para que todos empecemos entendiendo allá por qué es que es bueno trabajar con células, cómo se debe de hacer y cuál es la perspectiva, hermanos, ¿sí? Leyendo, vuelvo a repetir, estos libros y materiales, escucho y puedo ver testimonios de iglesias que realmente crecen increíblemente, y más allá de eso, porque al final no es eso lo que estamos persiguiendo. Lo que puedo ver es que este sistema bien llevado funciona, hermanos, y ayuda a que la iglesia cobre un nuevo ánimo, un nuevo entusiasmo, una nueva participación. Entonces, un poco, y luego vamos a ver más motivaciones acerca de eso, pero eso es un poco lo que queremos hacer, y es la razón por la cual estamos haciendo esta capacitación. Entonces, les había dicho al inicio que no es lo mismo una iglesia con células que una iglesia celular. Lo que queremos es transicionar a ser una iglesia celular, una iglesia que esté basada en el trabajo con las células, que todos los hermanos estén participando de las células, que la célula sea, como hemos visto la estrategia, evangelismo a través de las células, discipulado a través de las células, entrenamiento de líderes a través de las células, y multiplicación o plantación de iglesias a través de las células. Las células sean la base de lo que estamos haciendo o de lo que queremos hacer como iglesia, ¿sí? Como iglesia. Recuerda, hermano, hermana, que la multiplicación es algo que Dios desea para su pueblo. Y cuando hablamos de multiplicación, de crecimiento, tanto en calidad, es decir, en madurez espiritual, como en cantidad también. Mucha gente dice, no nos preocupemos en los números, Dios no se preocupa de los números. Yo le diría a esta persona, está bien, pero si tú lees los hechos vas a darte cuenta que no solo había crecimiento espiritual, había crecimiento numérico, hermano. La iglesia se multiplicaba. Y eso es algo que uno no puede negar. Es como querer tapar el sol con un dedo. La Biblia dice claramente que la iglesia se multiplicaba. Y por supuesto, eso no tiene que ser el único énfasis, pero no podemos ignorar el hecho de que la iglesia crecía. La iglesia crecía en cantidad, y la iglesia crecía también en madurez. ¿Cómo sabemos que crecía en cantidad? Bueno, leyendo las páginas simplemente del Nuevo Testamento, vemos cómo las iglesias se multiplicaban, cómo la fe iba por todos lados. Los mismos fariseos decían, estos que trastornan el mundo, ¿no? Están por acá. ¿Cómo sabemos que crecían espiritualmente? Porque se levantaban nuevos líderes, porque se levantaban nuevas personas, diáconos, pastores, evangelistas, se levantaban otras personas. Eso quiere decir que la palabra entonces seguía obrando, y otras nuevas personas seguían tomando la posta del evangelio. La coyuntura, hermanos, por esta enfermedad del COVID-19 nos está llamando a tomar una decisión. Nos está llamando a tomar una decisión. En este momento hay iglesias que han abierto, como nosotros, y eso obviamente conlleva un riesgo, pero creo que si confiamos en el Señor y hacemos las cosas con cuidado y con prudencia, pues podemos estar tranquilos de que estamos haciendo de nuestra parte todo lo que podamos. Pero también hay iglesias que todavía no quieren abrir. Bueno, se respeta la posición y se respeta obviamente la decisión de cada congregación. Personalmente pienso que ya no podíamos seguir más tiempo sin congregarnos. Ya es una situación de caer, o el riesgo de caer en un profundo y grave desánimo de los hermanos, en una profunda situación ya muy difícil de solucionar, y lo que siempre pienso es, ¿qué va a pasar? Porque bueno, esta pandemia todavía seguramente tendrá hasta fin de año, ya probablemente con las vacunas y todo, ya Dios mediante para el próximo año ya se comienza un poco a normalizar el asunto. Pero las iglesias que esperen todavía hasta ese tiempo, o que no cambien su manera de trabajar, hermanos, no sé cómo van a subsistir en estos nuevos tiempos que estamos viviendo, porque son nuevos, son diferentes. Hemos tenido que adaptarnos en el uso de la tecnología, y tendremos que seguir adaptándonos, no solamente en la tecnología, sino incluso en el trabajo que estamos realizando hacia el futuro. Y lamentablemente, hermanos, las iglesias, los pastores, los hermanos que no se adapten, pues no sé realmente qué es lo que va a pasar. No sé realmente qué es lo que va a pasar. Entonces, esta pandemia, de alguna manera el Señor nos está moviendo a tomar decisiones, a cambiar, a adoptar nuevos cambios para seguir siendo relevantes en este tiempo que nos ha tocado vivir
con el mismo mensaje, por supuesto, pero cambiando las formas, cambiando las estrategias, cambiando las maneras como podemos llevar adelante el Evangelio, ¿sí? Pero obviamente manteniendo la pureza del mensaje que estamos transmitiendo. Dios desea, vuelvo a repetir, que su iglesia crezca en cantidad y en calidad. Ahora, ¿por qué una iglesia no crece? ¿No? Había un pensamiento que el pastor Rafael Canadá escribió justamente en los tiempos en los cuales el pico de la pandemia estaba más alto y muchos pastores estaban muriendo y muchas iglesias incluso estaban algunas cerrando y era un tiempo muy crítico, ¿verdad? Y él decía algo así, no lo puedo citar textual porque no lo encontré el pensamiento, pero se me quedó en mi mente y te lo voy a parafrasear, ¿ya? Porque se me quedó en la mente, pero no lo voy a decir literal porque no lo recuerdo, pero tengo el pensamiento allí. Lo que él decía básicamente es que esta pandemia está sirviendo para demostrar o para mostrar qué iglesias, ¿verdad? ¿Qué iglesias estaban más apegadas o eran más fieles tal vez a hacer la gran comisión? Las iglesias que estaban más apegadas a programas y a comités y a departamentos estaban sufriendo una baja abismal en su asistencia, una baja abismal en sus ingresos por diezmos y ofrendas y un desánimo generalizado en la iglesia. Y las iglesias, más bien, que estaban más pegadas a la gran comisión, más alineadas, no tanto a depender de programas o de templos, aún así, en medio de la pandemia y en medio del aislamiento, seguían adelante, seguían predicando, seguían discipulando y no habían realmente visto demasiado afectadas sus ingresos económicos ni la situación espiritual de los hermanos. Me gustó ese pensamiento porque me retó, me llevó a examinarme a mí mismo y a la iglesia para decir, ok, ¿somos una iglesia que estamos dependiendo de programas, dependiendo de templos, o somos una iglesia que queremos depender de la gran comisión? Porque recuerden, hermanos, cuando la iglesia del primer siglo ministró a su generación en su tiempo, ellos ni siquiera tenían un templo, ¿no? Al inicio la iglesia en Jerusalén se reunía en el templo, pero luego con la persecución con motivo de Saulo y todo ello, pues ya no tenían el templo para congregarse, solamente se congregaban en casas. Y durante muchos siglos y aún en muchos lugares la iglesia del Señor se reúne en catacumbas, en cuevas, en el campo, y la iglesia crece, y la iglesia avanza. Entonces, eso nos tiene que llevar a reflexionar y a darnos cuenta cómo podemos alinearnos hacia la perfecta voluntad del Señor para este punto. ¿Qué puertas traseras hay para una iglesia que no crece? Un evangelismo apático o ausencia de evangelismo, ¿verdad? Perdemos el entusiasmo por evangelizar, perdemos el entusiasmo por presentar el evangelio. Ahora, esta situación también nos presenta desafíos, porque ya no es como antes, ¿verdad? Que tú te podías parar en la calle y repartir folletos, ahora la gente es muy reacia a recibirte cosas porque ya tienen temor, ¿verdad? Por el virus, ya no te reciben cosas así nomás, o la gente es un poco reacia tal vez a hacer manifestaciones donde mucha gente se aglutine, bueno, a excepción de los mítines, ¿verdad? Donde ahí sí ya se olvidan del COVID, pero si una persona se pone ahí a hacer un evangelismo masivo, pues la gente inmediatamente va a criticar y hasta es capaz de traer a la policía porque están atentando contra la salud. Entonces, el evangelismo ahora tenemos que replantearlo, no el mensaje, pero la forma, cómo vamos a hacerlo, cómo tenemos que hacerlo, porque la iglesia tiene que seguir evangelizando, no podemos dejar de evangelizar. Entonces, el evangelismo es algo por lo cual una iglesia no crece. Cuando no estamos evangelizando o no estamos renovándonos, reinventándonos en este mandato del Señor. También un discipulado débil, cuando no estamos discipulando adecuadamente a los hermanos, ¿verdad? ¿Y cómo es un discipulado débil? Bueno, cuando simplemente transmitimos información doctrinal, pero no estamos tal vez conociendo un poco más la vida del hermano. Es bien curioso porque hay hermanos que, no necesariamente en esta iglesia, pero en muchas iglesias, que pueden haber llevado su discipulado, pueden haberse bautizado, pueden haber hecho todos los pasos que normalmente un cristiano debe de dar, pero aún así son personas que no diezman, son personas que no están sirviendo activamente en un ministerio, son personas que no están congregando regularmente en los servicios de la iglesia, que no tienen comunión con los hermanos. Entonces uno se pregunta, cuando uno hace un análisis, se pregunta y dice, ¿qué clase de discipulado llevó? ¿O quién lo discipuló? ¿O qué pasó con esta persona? ¿No? Porque lo que le entró por una oreja le salió por la otra al final. O sea, no entendió nada del discipulado.
Entonces, tenemos que también replantear allí, no una reforma en el sentido de cambiar lo que se enseña, porque lo que se enseña son los fundamentos de la fe cristiana, pero tal vez tenemos que replantear ah, cómo estamos afrontando el proceso de discipulado, y sobre todo los discipuladores. Estamos haciendo énfasis en preguntas cruciales, estamos haciendo énfasis en conocer, en comprometernos un poquito más, en conocer a las personas a las cuales estamos discipulando, o simplemente me reúno con la persona, le doy el tema y listo, ¿no? Ya acabé mi sesión. Entonces, eso hay que replantearlo, eso hay que reflexionarlo y eso hay que verlo. En algún momento lo tengo ahí agendado, tenemos que dar también un curso para discipuladores para poder reforzar un poquito ese tema, hermano. ¿Por qué? Porque la iglesia sigue creciendo y necesitamos, uno, que las personas que llegan a la iglesia, sobre todo aquellos que llegan por primera vez, ¿verdad? Que no vienen de otra iglesia, porque los que vienen de otra iglesia seguramente ya han sido discipulados o por lo menos tienen conocimiento bíblico, pero sobre todo aquellos que llegan por primera vez a una iglesia, pues necesitan ser entrenados. Dos, porque, y por eso fue la razón por la cual puse la visión, misión y estrategia al inicio de esta presentación, porque puede ser que nosotros, los de la primera generación, los que empezamos la iglesia, lo tengamos claro, pero la segunda, tercera, cuarta, quinta generación, ni idea de cuál será la visión, ni idea de cuál será la estrategia, ni idea de qué será lo que estamos persiguiendo. Y esa no es la idea. Todos tenemos que estar en la misma página. Y también, obviamente, cuando hay un cuidado pastoral, o no hay, ¿no? Un cuidado pastoral, o un cuidado pastoral, pues, descuidado. Es decir, las ovejas del Señor pues están cada uno por su lado y el pastor por otro lado. O sea, ni le importa, ni sabe de los hermanos. Entonces, cuando estas tres cosas se debilitan, la iglesia no crece. Entonces, son esas tres columnas fuertes las cuales tenemos que, vuelvo a la redundancia, fortalecer. ¿Sí? Replantear el evangelismo, fortalecer el discipulado y también continuar haciendo el trabajo del cuidado pastoral. Por la gracia del Señor, somos ya 5 ancianos en la iglesia, entonces podemos distribuirnos las tareas, podemos cada uno llamar a los hermanos, estar atentos de un hermano, atentos del otro hermano, cuidar de la iglesia del Señor, que es una de las principales labores que el anciano de la iglesia debe de tener. Entonces, hermanos, ¿a qué conclusión llegamos? Tenemos que cambiar el sistema. Con esto no estoy diciendo tenemos que borrón y cuenta nueva. No estoy diciendo esto. Estamos hablando de un cambio inteligente, de un cambio de las cosas que deben de ser cambiadas, de las áreas que son débiles y lo demás fortalecido. El sistema clásico de cultos está bien, reunirnos los domingos en la mañana está bien, la iglesia se reúne, la iglesia se goza, la iglesia recibe la palabra, la iglesia adora al Señor, excelente. Pero si solamente pensamos que la iglesia va a crecer con eso, no es suficiente, hermanos. Estamos reuniéndonos los días de semana a través de las transmisiones online. Está bien, pero eso era una medida paliativa. ¿Se acuerdan? Es una medida temporal, paliativa, que surgió a raíz de esta pandemia. Obviamente no queremos cerrarla de plano porque hay personas que nos escuchan, hay personas que viven lejos y que por distancia geográfica no pueden estar con nosotros, pero se conectan y son bendecidos con la palabra. Y por supuesto no queremos descuidar esa labor, pero tampoco podemos pensar que la iglesia con un culto online y un culto presencial en la mañana, listo, ya tiene todo lo que necesita para crecer. No es suficiente, hermanos. No es suficiente. Allí es donde tenemos que entonces entender la importancia de una iglesia celular. Porque como iglesia celular, lo que queremos hacer es que cada hermano de la iglesia sea parte de un grupo pequeño, sea parte de una célula, para que en la semana él pueda no solamente recibir el cuidado, el amor, el aprecio, la comunicación de los hermanos en un ambiente de amor, en un ambiente de intimidad, en un ambiente donde esa persona puede no solamente servir con sus dones y talentos, puede ser enseñado, entrenado, puede crecer, puede reír, puede comer con sus hermanos y puede entender que es parte de algo más grande. Tenemos que cambiar, para muchos de los hermanos eso va a significar cambiar el chip clásico, ¿no? ¿Cuál es el chip clásico? Bueno, yo oro en mi casa, voy el domingo a la iglesia y por ahí me conecto algún día, el día de semana,
ya está, ese es mi servicio, esa es mi comunión con el Señor. Y no, hermanos. Cuando vemos la palabra del Señor, cuando vemos el libro de Hechos de los Apóstoles, vemos una dinámica completamente diferente, completamente diferente. Vemos a los hermanos trabajando los unos a los otros, cuidándose los unos a los otros, llevando el evangelio cada uno, siendo enseñados por los apóstoles, siendo enseñados por los pastores, pero cuidándose, amándose, viendo los unos por los otros, llevando el evangelio, trayendo a otros a Cristo. Entonces, esa dinámica es a dónde queremos llegar, porque esa va a ser la única manera de poder cumplir con la visión, con la misión y lo que el Señor nos ha encomendado. No hay otra manera, hermanos. Porque si trabajamos sobre la forma clásica que siempre se ha trabajado, ¿qué es lo que pasa? Sí, en algún momento eso va la iglesia, por la misericordia de Dios, crece y por ahí se levantará uno que otro que diga, no, yo voy al campo misionero y todos lo miraremos como, wow, el hermano que se va al campo misionero, ¿no? Y lo veremos como un héroe, algunos lo verán como un mártir, pero, y oraremos por él y diremos, el Señor te bendiga, no, vaya con Dios. Pero no es eso lo que vemos en el Nuevo Testamento. Vemos que todos estaban involucrados en la obra del ministerio. Todos estaban involucrados, hermanos. Entonces, eso es algo importante que tenemos que tener presente. Ahora, ¿cuál es la medida del crecimiento de una iglesia? Esas son preguntas que nosotros tenemos que hacernos, ¿verdad? Oh, el auditorio estaba lleno el domingo. El auditorio se llenó, hemos comprado más sillas y aún así se llenó. Está creciendo la iglesia. Está creciendo la iglesia, no se sabe, ¿verdad? Eso no es el único indicador. O sea, es un indicador, pero no es el único. Porque ¿qué pasa si tenemos todas las sillas llenas, el auditorio llenecito, pero tenemos solamente muy pocos bautizados? O tenemos muy pocos que son miembros. O tenemos que realmente de todo ese grupo, el 10% nomás diezma y los demás no. Entonces, no estamos creciendo, hermanos. O sea, hay números, sí, pero no hay crecimiento. Los hermanos no están entendiendo su rol, no están comprometiéndose con la visión, no están sumando al esfuerzo de llevar el evangelio. Y puede ser por muchas razones, ¿verdad? Porque, bueno, entienden o tienen este chip de simplemente me siento y escucho lo que me van a decir, o simplemente dicen, bueno, como yo no estoy trabajando, no estoy participando de nada en la obra, no me siento comprometido, no me siento parte de, entonces simplemente no me siento motivado a dar, ¿no? Y si, sobre todo si no tengo un entendimiento claro de la mayoría cristiana, pues tampoco no me siento motivado a dar para la obra. Entonces hay muchas razones por las cuales podemos malentender el crecimiento de una iglesia y simplemente pensar que porque hay números, un domingo en la mañana decimos ya, estamos creciendo. Sí, es un indicador, pero no es el único. Número de bautizados, número de nuevos miembros, número de gente que está diezmando, número de gente nueva que está llegando, pero nueva, no solamente que vengan de otra iglesia, sino nuevos creyentes. Gente que se está discipulando, gente que está estudiando en la academia bíblica. Esos son indicadores que tenemos que mirar. Son números, son objetivos. No es lo que a mí me parece. No digo, bueno, creo que estamos creciendo. No. Objetivos, reales, indicadores, números, objetivos que nos digan si estás creciendo o no estás creciendo. Si en los últimos 6 meses tenemos 0 bautizados, no estamos creciendo. Sí, simple, o sea, no estamos creciendo. Entonces, son cosas que tenemos que preguntarnos. ¿Cuál es la medida del crecimiento de una iglesia, hermanos? ¿Cómo reconocemos a un discípulo de Cristo? Estas dos preguntas, hermanos, quiero dejárselas a ustedes. Vamos a entrar a un tiempo de grupos para hacer un poquito más dinámico, ¿sí? No quiero que alguien se me duerma por ahí, así que vamos a hacerlo un poquito más, vamos a hacerlo un poquito más dinámico, así que vamos a entrar a un tiempo de grupos. Voy a pausar. ¿Listo, hermanos? Listo, ya tuvimos un tiempo entonces de participación en los grupos. Entonces, por favor, hermanos, un representante de cada grupo, rapidito nomás, en 20 segundos, díganos sus conclusiones, por favor. Ya, a ver, pastor, si se puede Sí, te escucho, te participar. escucho. Ya, con mi grupo habíamos llegado a una lluvia de ideas y llegamos a la conclusión de cómo medimos o qué parámetros nos servirían para medir el crecimiento de una iglesia, y es cuando los creyentes se consolidan, o sea, se discipulan, se bautizan, comienzan a buscar al Señor en obediencia a Él y van creciendo, se van consolidando.
y cuando los creyentes se reproducen, o sea, testifican, ¿no? Comparten el evangelio a otros. ¿Y cómo reconocemos un discípulo de Cristo? Que va mucho de la mano con lo que hemos dicho hace un momento. Y es que un discípulo de Cristo tiene frutos, y que un discípulo de Cristo tiene otros discípulos, ¿no? Un discípulo hace discípulos. Ok, Que sería básicamente lo muchas que... gracias, excelente. A ver, otro grupo. Pastor, A ver. yo, nos tocó la sala 2. Ya, listo, a ver, hermano. A ver, la primera conclusión que yo llego es que el crecimiento de una iglesia se puede Creo que se cortó. dar, claro, ¿Ya? a partir de cuántos miembros se van interesando por la obra. Por ser, de repente ven a una persona como, mire, pastor, no me importa si me pone a limpiar las bancas, a limpiar las sillas, a cantar, a pintar, lo que usted guste, un trabajo más pequeño, más grande, pero quiero ser. Digamos, el amor al Señor te hace querer formar parte de su obra en cualquier manera, sea en lo más chiquito o lo más grande. Esa sería una forma de entender el crecimiento de la iglesia, digamos, de personas realmente consolidadas. Y claro, las dos preguntas, le concuerdo con el hermano Leo que son directamente proporcionales, porque el crecimiento de los hermanos, hay una diferencia entre una persona que es convertida y una que es convencida. Uno convencido, bueno, van a venir tiempos como lo que estamos pasando y pues van a flaquear, ¿no? En cambio, una persona convertida, su corazón no puede irse muy lejos del Señor, sino se siente literalmente como que estuviera muriéndose, estuviera como un árbol secándose, ¿no? Tiene que estar sometido a la palabra, lo busca desesperadamente, pregunta, pastor, de repente no tengo mucho tiempo, pero puedo entrar al seminario, puedo entrar a las escuelas bíblicas, y hay un interés, ¿no? Hay una evolución, hay una santificación progresiva que va caminando, va cambiando su estilo de ropa, su forma de hablar, va tratando de encajar en la vida de los demás cristianos, por entender que en ese grupo se siente útil. Esas son las dos conclusiones. Excelente, hermano. Gracias. Gracias por la respuesta. Muy bien. Otro grupo, por favor. A ver, el tercer grupo. ¿Quién estaba en el tercer grupo? Hermano Jimmy, creo. A ver, Jimmy. ¿Me escucha, pastor? Sí, te oigo, te oigo. Buenas noches, pastor. Bueno, sobre las dos preguntas, pienso de que estuvimos conversando entre nosotros cuatro y estuvimos hablando, por ejemplo, Mallory nos dijo algo muy cierto acerca de que ella salió de una célula, está contando, y nos dijo de que intentaron hacer clubes bíblicos y campañas evangelísticas, ¿no? Y también para los niños. Pero se llegó a darse cuenta que no tuvo mucha acogida. Eso es lo que capturé de lo que contó ella y también del hermano Edgar también, que estuvo contando acerca de que también hay personas que tienen casas un poco pequeñas, ¿no? Y que en realidad, de todas maneras tenemos que seguir para adelante, ¿no? Con la gran comisión. Entonces, lo que yo estaba pensando, en realidad, que es muy importante lo que usted dijo, pastor, que es tenemos, ¿no?, que seguir creciendo, sobre todo con la palabra y con los ancianos de la iglesia, para poder nosotros llevar un curso para poder discipular, ¿no? Eso me encanta y me parece muy genial, para que nosotros podamos armar, como usted dijo, de que no interesa por dónde comiences, ¿no? Pero de todas maneras, por ejemplo, ver los dones y las cosas que nosotros podríamos tener, ¿no? Como dijo Mallory, por ejemplo, que quisieron avanzar con los niños, y esas cosas, dones que tienen, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo también pienso, ¿no?, que tengo acá el don de poder hacer alabanza, ¿no? Entonces, comenzar con invitación de personas y ese tipo de cosas. Y que todos, ¿no?, ayudarnos en el sentido de poder lograr, ¿no?, de capturar gente, y sobre todo también cómo detectar a un miembro, ¿no?, si ya ha sido de una iglesia anterior o una persona nueva, ¿no? Entonces, por eso, para mí, en conclusión, lo más poderoso que podríamos tener nosotros es aprender a discipular, pero
en mi caso yo estoy discipulando, ¿no? Ahorita. Me ha impactado mucho porque quiero yo, en realidad, estoy estudiando todos los días y nuestro Señor es testigo. Y quisiera yo terminar y avanzar para poder captar ese estudio de discipulado. Excelente, mi hermano. Muchas gracias por tu participación. Excelente respuesta. A ver, cuarto grupo. ¿Quién estaba? Creo que estaba el hermano Rubén. Sí, escucha, pastor. Sí, te oigo, hermano. Sí, no, estaba mi hermana Soledad, mi hermana yo, mi hermana Arisa, y bueno, ella, inclusive, un indicador de crecimiento, es lo puede indicar es que es un cambio de conducta, ¿no? Un cambio de carácter, un cambio de dirección, un cambio de que la persona está, involucrada, con los dones que el Señor le ha dado al servicio y a la edificación de los santos, a la edificación de la iglesia de Cristo. Creo que es un indicador, la persona está perseverando, que está en un desarrollo continuo, ¿no? Buscando meta mayor, ¿no? Y el fruto de un verdadero discípulo también tiene que ver con lo mismo, ¿no? En el carácter, en un cambio de su relación con Dios, de su relación con la iglesia, de su relación con el mismo mundo, ¿no? Y creo que es el fruto que da el creyente, ¿no? El verdadero discípulo tiene que dar fruto. Dar fruto es lo natural, que se nota una evidencia marcada de que la persona está desarrollándose, que la persona está involucrándose en un cambio de vida radical, en un cambio de vida de conducta, cambio de vida de pensamiento, de todas las áreas de su vida empiezan a ser gobernadas por el Señor. Creo que resumo eso, dijo a mis hermanas también. Ok, mi hermano, muchísimas gracias. Creo que los cuatro grupos han coincidido en el hecho de al final concluir que el crecimiento de la iglesia no se puede medir solamente cuando vemos un factor. Tenemos que ver varios factores, ¿no? Y aquí, si pudiéramos agruparlos, si pudiéramos resumirlos en dos grandes columnas, eso sería el crecimiento espiritual, la madurez espiritual de los creyentes que forman parte de esa iglesia. Y ese crecimiento espiritual, esa madurez, es el disparador, es el gatillo, es el catalizador que produce un crecimiento numérico. ¿Por qué? Porque obviamente creyentes maduros espiritualmente o que están madurando espiritualmente tienen ese deseo, tienen esa pasión, no solo por servir al Señor, pero por presentar el evangelio a otros, por discipular a otros, y eso definitivamente va a producir crecimiento numérico. Por eso yo les decía que no podemos decir, no solamente quiero crecer en calidad. No, el crecimiento en calidad te va a llevar a un crecimiento en cantidad. Eso es definitivo. Mira lo que dice la palabra del Señor en Hechos capítulo número 11, la plantación de la iglesia en Antioquía. Dice la escritura en Hechos 11:22, llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuera hasta Antioquía. Dice que cuando llegó a Antioquía y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud, dice, fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, vemos aquí, hermanos queridos, en este pasaje, Hechos 11, del 22 al 26, usted lo puede anotar para luego leerlo en casa con más tranquilidad. Usted puede ver varios factores aquí que son el caldo de cultivo para el crecimiento de una iglesia. El primero es la gracia de Dios. Sin la bendición de Dios, hermanos, podemos hacer muchas cosas, pero si Dios no está bendiciendo esa iglesia, entonces no va a funcionar. No va a funcionar. Entonces, las iglesias, y siempre decimos esto, iglesias plantan iglesias. ¿Sí? Las iglesias no empiezan porque una persona de pronto se le ocurrió y dijo, soy pastor y voy a plantar y voy a empezar una iglesia. O las iglesias no deberían empezar porque una iglesia se dividió y el que se salió, pues va y se planta una iglesia, ¿no? No, porque puede empezar, puede tener mucho talento, pero no tiene la bendición de Dios. Entonces, cuando nosotros queremos hacer algo para las cosas de Dios, tenemos que estar seguros de que contamos con la bendición de Dios, con el respaldo de Dios. Entonces, la gracia de Dios es lo primero que necesitamos
para poder pensar en el crecimiento de una iglesia. Lo segundo que necesitamos es el evangelismo, es compartir el evangelio, es personas que están predicando el evangelio. Es el tercero, es un liderazgo saludable, un liderazgo, hombres y mujeres que tienen un corazón deseoso de hacer la obra de Dios, que aman a Dios, que aman a las personas, que quieren servir. Y por supuesto, estas son personas que están madurando espiritualmente. No son perfectas, pero están madurando espiritualmente, están buscando al Señor, están buscando hacer la voluntad del Señor. Y lo último que vemos es crecimiento numérico, el resultado, crecimiento numérico, crecimiento espiritual. Entonces, estos factores tenemos que considerarlos cuando pensamos en crecimiento. Entonces, hermanos, ¿a qué quiero llegar con esto? Si Dios está respaldándonos, si Dios está bendiciéndonos, tienen que pasar dos cosas en la Misión Bíblica Bautista de Adulos. Uno, tenemos que crecer en madurez, tenemos que crecer en conocimiento, tenemos que crecer en santidad, pero dos, tenemos que crecer numéricamente. Son dos llantas de una bicicleta, no pueden ir la una separada de la otra. Son dos caras de la moneda. Tenemos que avanzar en esos dos sentidos, Muy bien, sigamos entonces con la presentación. Voy a volver nuevamente a colocar allí la pantalla para que usted lo pueda seguir viendo. ¿Qué tanto estamos dispuestos, hermanos? ¿Qué tanto estamos dispuestos a cambiar hacia un esquema de crecimiento para la gloria de Dios y para la bendición de muchos que no conocen a Cristo? Muchas personas dirán, bueno, pero no, yo no necesito esto. Yo suficiente con que yo voy los domingos al servicio y por ahí me conecto un día, ya eso es suficiente. Yo no tengo por qué dar más. ¿Qué tan dispuestos estamos, hermanos, a hacer sacrificios, a morir a nosotros mismos, a morir a nuestras comodidades, a salir de nuestra zona de confort para poder abrazar el propósito de Dios y que eso redunde en que más almas conozcan a Cristo, que la iglesia crezca o que nuevas iglesias crezcan, que nuevos hombres sean enviados a plantar nuevas obras? ¿Qué tanto estamos dispuestos, hermanos? ¿Qué tanto estamos dispuestos? Esa es una pregunta que yo quiero dejártela para que tú la puedas reflexionar. Yo no lo puedo responder por ti, usted tiene que responderlo por sí mismo. ¿Qué tanto está usted dispuesto a sacrificar? Sangre, sudor, lágrimas, recursos, tiempo, bienes. ¿Qué tanto está usted dispuesto a sacrificar por el avance de la obra del Señor? El crecimiento es sinónimo de vida. Lo que está vivo, crece. Lo que está vivo, crece. ¿Sí? Para que una iglesia pueda crecer, entonces, necesitamos, en este contexto, establecer un sistema celular fuerte que incentive y soporte el crecimiento. Es decir, este sistema celular que estamos proponiendo y que vamos a ir refinándolo a lo largo de estas semanas, es un sistema que capta personas, las discipula, las entrena y las pone en el campo del trabajo. Y las pone en el trabajo. ¿Para qué? No queremos que lleguen hermanos, sean entrenados, sean discipulados, y los sentamos en la iglesia que escuchen las prédicas. Porque ¿qué va a pasar? Esa persona se va a acostumbrar a que así es el cristianismo. Y cuando se le pida más adelante, hermano, ¿puede servir? Te va a decir, no, gracias, ya me acostumbré. Ya me acostumbré a esa manera de ser. Queremos que este sistema pueda captar personas, ayudarnos a captar personas, disipularlas e inmediatamente ponerlas en el trabajo, para que esas personas descubran sus dones. Una de las cosas que requiere esto es tener un sistema fuerte, depender del Señor, hermanos. Una de las razones, una de las cosas que más me desafía personalmente cuando leo el libro de los Hechos es ver a Pablo dejando a las iglesias, estableciendo iglesias, siguiéndose rápido, ¿no? Y dejando a las iglesias en manos de personas, de nuevos creyentes, de ancianos nuevos realmente, que no tenían tanto tiempo todavía en la fe. Y realmente, claro, era la necesidad porque Pablo era perseguido, pero también vemos ahí que este hombre de Dios dependía, confiaba en la soberanía de Dios para resguardar a la iglesia. A veces cometemos el error de decir, no, esta persona tiene que servir ya, pero tiene que pasar 20 años de entrenamiento, 10 años de consejería, 50 años de discipulado, y cuando ya tenga tal vez unos 30 años de miembro, ya de repente ahí lo consideramos, ¿no? Obviamente tampoco vamos a poner a un neófito, dice la palabra claramente, no se puede colocar a un neófito en el servicio del Señor, pero tenemos que tener una dinámica más ágil al momento de considerar a nuevos servidores del Señor.
¿sí? Tenemos que estar más dinámicos en ese sentido de considerar a nuevas personas para que entren al servicio. ¿Cuáles son los principios básicos que tenemos que tener presentes cuando hablamos de este sistema celular de trabajo? Uno, dependencia del Señor Jesucristo a través de la oración. Las iglesias celulares más fuertes son iglesias que son iglesias de oración, iglesias que están orando, que están buscando al Señor, y esto es algo, hermanos, que tenemos que fortalecer, porque nuestros días de oración casi no son días de oración, casi más son días de predicación, más servicios. Entonces tenemos que refinar eso y pasar más tiempo en oración, pasar más tiempo buscando al Señor, no solo de manera personal, pero como iglesia del Señor también, pidiendo que Él nos ayude a pasar por toda esta transición, que Él nos bendiga, que Él nos santifique, que Él bendiga su obra, que Él haga la obra que nosotros no podemos hacer y que nos santifique en el proceso. Segundo, ¿cuál es nuestra motivación para hacer estas cosas? Poder llegar a más personas, que la iglesia pueda crecer, que nuevas iglesias sean plantadas, que nuevos hombres se puedan levantar, que los podamos sostener, que los podamos enviar, que el evangelio llegue a más personas. Esa debe ser la motivación. Vuelvo y repito, no estamos pensando en mega iglesias, estamos pensando más bien en muchas iglesias. ¿Sí? En muchas iglesias. Si en algún momento pensamos, estamos pensando, y llegamos a algún momento, el Señor nos da la oportunidad de tener un local, obviamente eso no va a ser un local gigantesco para una sola iglesia que se congreguen miles ahí, no. Si no estamos pensando, particularmente yo estoy pensando en un local donde podamos tener tal vez la central, la iglesia central, un seminario, o casas para misioneros, un lugar donde la obra pueda seguir avanzando, puedan seguir siendo entrenados, podamos recibir misioneros, pastores, podamos entrenarlos, podemos hacer conferencias, pero igual la obra seguir avanzando a través de nuevas iglesias que sean plantadas. La multiplicación debe ser la meta de cada grupo celular. Cuando vamos a empezar células, hermanos, la meta de cada célula es multiplicarse. La célula no es un grupo privado de mis amigos donde me reúno a conversar, la paso bien, y no, esa no es la meta. Claro, me voy a reunir con hermanos, vamos a tener una amistad, la vamos a pasar bien, sí, eso es cierto, pero esa no es la meta. La meta es multiplicación. La meta es que esa célula se reproduzca, que esa célula crezca, que esa célula se pueda convertir luego en 2, en 3, en más, según lo que el Señor nos dé. Las células tienen que tener un trabajo, un sistema de trabajo reproducible, es decir, las células tienen que todas manifestar más o menos la misma dinámica. ¿En qué sentido? Propiciar crecimiento espiritual, hacer esfuerzos evangelísticos para multiplicar sus números, mantener un estrecho vínculo con la iglesia local, no desconectarse de la iglesia local, y que todos los integrantes puedan participar según sus dones, según sus talentos, según su experiencia. Esto requiere, hermanos, que desde los ancianos hasta todos los hermanos entendamos por qué tenemos que hacer esto, cuáles son las ventajas, y seguir avanzando en ese sentido. Tiene que haber requisitos claros para quien dirija las células, por supuesto. Tienen que ser personas con cierta madurez espiritual, con conocimiento de la palabra de Dios, personas, llamémosle así, mi esposa tenía un acrónimo, y me decía, hablaba ella de señoritas, ¿no? Y me decía, cuando queremos escoger líderes, tenemos que pensar en una hermana fea. Y le decía, ¿cómo una hermana fea? Y él dice, sí, fiel, enseñable y auténtica, ¿no? Por eso, no fea de su cara, sino fea por fiel, enseñable y auténtica, ¿no? Entonces, queremos personas que puedan ser fieles, que demuestren esa fidelidad a lo largo del tiempo, que personas que se les está encomendando una labor y lo hacen de buena gana, de buena actitud, enseñables, es decir, que son personas que constantemente están aprendiendo, que entienden la importancia de la academia bíblica, que entienden la importancia de recibir también, no solamente dar, sino recibir también, y auténticos, en el sentido de que no tenemos una pose, no estamos tratando de maquillar algo que no somos, sino que simplemente somos tal cual. ¿Sí? Somos tal cuales y no tenemos que ocultar nada, ni tenemos que fingir nada. Entonces, hay unos requisitos, ¿verdad? Que se necesitan, que se requieren para las personas que van a estar a cargo de las células. Tiene que haber una cultura de liderazgo.
De esto hemos estado hablando desde el inicio de la iglesia, hermanos. Queremos una iglesia que tenga una cultura de liderazgo. ¿Hemos logrado avances? Yo creo que sí, pero creo que todavía hay mucho por lograr todavía en la cultura de liderazgo. ¿Qué es la cultura de liderazgo? La cultura de liderazgo es un ambiente donde todos entendemos, uno, que estamos sujetos a autoridad, y que eso significa que respetamos a nuestros líderes, que rendimos cuentas, que oramos por los líderes, que yo también puedo llegar a ser, puedo llegar a crecer y ejercitar un liderazgo, no que esto es propiedad de una élite, no, sino que todos los hermanos están llamados a servir y a liderar en determinadas áreas según el Señor les llame, y eso significa un recambio de líderes y significa un entrenamiento, es decir, yo líder, tengo que estar pensando quién puede tomar mi lugar en el caso yo me muera o viaje o me pase algo, quién podría tomar mi lugar. Entonces yo estoy entrenando a la siguiente generación, ¿me entiende? Entonces en el caso mío como pastor de la iglesia, yo estoy entrenando a mis hermanos los ancianos, nos reunimos, estamos leyendo un libro, estamos capacitándonos, ¿verdad? Y cada uno, y también me estoy reuniendo no solamente con los hermanos ancianos, me reúno también con otros hermanos, conversando, compartiendo, hermanos que yo veo un futuro potencial también como líderes. Entonces, ¿me entiende? Estoy pensando en la siguiente, la subsiguiente generación. Cada uno de nosotros también tenemos que pensar en ese sentido, entrenar a las siguientes generaciones. Las maestras de niños a los niños, las maestras de adolescentes a los adolescentes, y así. Cada uno, pues, donde el lugar donde el Señor le ponga, entrenar a la siguiente generación. Una estructura para el cuidado pastoral. Las células permiten tener una estructura para el cuidado pastoral. Algunos les llaman el modelo Jetro, es decir, células de 5 a 12 personas que están siendo cuidadas por un líder, pero a su vez un grupo de células están siendo cuidadas por un líder mayor que está cuidando de esas células, y así, una estructura tipo árbol, no tipo jerárquica. El punto es que nadie se queda, digamos que desconectado, ¿no? Sino que todos pueden estar siendo cuidados. Ahora, eso tal vez no hace mucho sentido cuando somos pocos, pero te aseguro que cuando somos más de 100, sí hace muchísimo sentido, porque ya estamos hablando de muchas personas que necesitan ser cuidadas, y obviamente un número reducido de ancianos no es suficiente para poder alcanzar a todas esas personas. La promoción del liderazgo basado en carácter probado y en resultados objetivos, es decir, no podemos pensar en, y eso es algo interesante, ¿no? No podemos pensar en promover a un líder a una posición de mayor autoridad, uno, si ese líder no demuestra un carácter firme, probado a lo largo del tiempo. Dos, no tiene resultados, es decir, no está produciendo frutos en su ministerio, ¿no? Entonces algo tal vez está pasando, ¿no? De repente no le está poniendo todo el esfuerzo, tal vez algo está sucediendo. Entonces no podemos pensar en promocionar a una persona mientras no manifieste estas dos cosas, un carácter probado y frutos de su ministerio. Si no hay frutos, pues no se puede hacer mucho. Las células se reúnen en los hogares, ¿sí? Y las reuniones de celebración en el templo, es decir, la reunión dominical viene a ser una reunión de celebración, de adoración al Señor, por supuesto, pero una reunión donde las células se reúnen para adorar juntos al Señor, y en la semana se están reuniendo en las casas para pasar tiempo, para tener comunión, para edificarse, para presentar el evangelio a otros, para ganar personas, para discipular. Entonces, estas dos tienen que ir de la mano. Las reuniones en las casas y la celebración global en el templo, donde todos los hermanos nos reunimos para disfrutar juntos. Las lecciones de la célula, bueno, esto es seguimiento de los nuevos creyentes, incorporación a una célula. La idea es que todas las personas estén participando de una célula, esa es la idea, y las lecciones de la célula están basadas en el sermón dominical de pasado. Bueno, es una de las recomendaciones que veo que hacen muchas de estas personas que tienen muchísima experiencia en esto, que las lecciones que se dan en las células estén relacionadas al sermón dominical, que pues en nuestro caso estamos tratando de llevar estudios de libros de la Biblia, entonces para todos ir en la misma dinámica. Si pudiéramos resumirlo aún más, este trabajo en la célula sería conocer a Dios, conocernos los unos a los otros y alcanzar el mundo para Cristo. Me gusta esa definición, es bastante simple, es una definición práctica, progresiva y simple, ¿verdad? Entro a la célula para conocer a Dios, para conocer a mis hermanos y para juntos alcanzar a otros para Cristo. Me gusta, es simple, es sencilla, y es algo que creo yo que todos podemos hacer. No necesitamos muchísimos años de experiencia, no necesitamos maestrías ni doctorados para eso, simplemente el deseo de hacer la voluntad del Señor
y la disposición de que el Señor nos use para hacer su obra. ¿Cómo es una célula exitosa? ¿Cómo vamos poniendo en nuestra mente cómo debería ser la célula? ¿Sí? Vamos a adelantarnos un poquito en el futuro y vamos a tratar de imaginar cómo sería una célula. ¿Ya? Tú eres parte de una célula, sea como líder, sea como anfitrión, sea como parte del equipo de trabajo, pero ¿cómo puedes imaginarte? ¿Cómo debieras imaginarte tu célula? Uno, un lugar donde las personas que asisten se sienten amadas y se sienten aceptadas. ¿Sí? Nadie es echado fuera, nadie es tenido en poco, nadie es menospreciado, sino que todos son parte de lo que se va a hacer, de la reunión. Es un lugar seguro donde florece el aprendizaje activo. ¿Qué es el aprendizaje activo, hermano? El aprendizaje activo es no solamente cuando, no es cuando tú te paras y das un sermón y hablas y todos los demás te escuchan nada más. No, sino es un momento, es un lugar donde tú ya no te vuelves un orador, sino más bien te vuelves un maestro, un facilitador. Y tratas de que las personas descubran las verdades que tú les quieres enseñar por medio de preguntas, por medio de dinámicas, por medio de situaciones que fomentan la participación. No es lo mismo que yo me pare aquí y hable, y tú me escuches, a que comencemos a hacer preguntas, comenzamos a estudiar juntos el texto, comienzo a preguntarte qué es lo que Dios te habla a ti, qué tú ves acá, y vamos construyendo algo. Entonces, eso requiere una visión de facilitador, más que de un orador. Y obviamente la oratoria, la homilética, tiene su lugar en el púlpito, en los servicios dominicales, pero en las células, no. En las células estamos tratando de que todos participen y de que el líder básicamente sea un facilitador, un entrenador. No es un culto, por eso, vuelvo a repetir, no es un culto, es una reunión informal donde podemos pasar tiempo juntos, donde cada hermano puede traer algo al cuerpo, puede bendecir al cuerpo con algún don, con algún talento, y todos juntos podemos ser animados mutuamente y crecer, donde podemos tener la confianza de decir, ¿saben qué, hermanos? Estoy pasando una situación muy difícil, oren por mí, y en ese momento se detiene la reunión y oramos, ¿verdad? Y oramos en ese momento. En cambio, en el servicio dominical, no, un hermano te dice, oye, estoy pasando una prueba, ya, espérate que acabe el culto, de ahí hablamos. Pero en la reunión de célula, no, en la reunión de célula tú puedes hacer los pares que quieras para orar, porque es algo más informal, es algo más familiar, más de contacto. Cada persona puede tomar parte en la reunión conforme a sus dones espirituales. No es mi célula, es nuestra célula. Es decir, cada persona que forma parte de esta célula tiene un sentido de pertenencia, se siente que es parte de algo más grande, ¿sí? Siente esa identificación. Los miembros experimentan la libertad de ministrarse unos a otros. Y eso pasa, hermanos, cuando dejamos atrás el complejo de Atlas, ¿no? ¿Te acuerdas quién era Atlas? Este héroe de la mitología griega que cargaba a todo el mundo ahí bajo sus hombros, y él era el único responsable de cargar todo, ¿verdad? Y no podemos liderar así. No podemos liderar cargando toda la responsabilidad, todo el trabajo sobre nuestros hombros. Hay cosas que tenemos que llevar sobre nuestros hombros, hay cosas que no se pueden delegar, pero hay muchas cosas que sí se pueden delegar, y sí podemos dar oportunidad, empoderar, delegar autoridad para que otros hermanos empiecen a crecer, para que otros hermanos empiecen también a participar con lo que el Señor les ha dado a cada uno. Por supuesto, van a fallar, se van a equivocar, porque es así, nadie nace sabiendo, nadie nace con experiencia. Lo he enseñado 1.000.000 de veces, hermano. Nadie nace sabiendo, aprendemos, nos equivocamos, fallamos, pero aprendemos, crecemos, y eso es lo bonito de delegar y de entrenar a otras personas. Una célula que empodera a los miembros, los atrae y los multiplica, ¿no? Porque ¿quién no quiere ser parte de un lugar donde es escuchado, donde es amado, donde puede tener la posibilidad de expresarse, donde puede aprender junto a otras personas que también están creciendo junto como él? Definitivamente es algo atrayente. Son lugares, son espacios donde la gente quiere estar, donde la gente quiere participar. Y eso, hermanos, definitivamente es muy diferente a la dinámica clásica, ¿sí? Con esto no estoy menospreciando los cultos, los servicios dominicales, para nada. Son importantísimos dentro de la dinámica de la iglesia. Pero no podemos pensar que la iglesia va a crecer y se va a hacer fuerte y va a subsistir
solamente con cultos. ¿Sí? Me gusta una frase y te la voy a leer, hermano. Me encantó esta frase y dice así: cuando la fe comenzó en Palestina, empezó con una relación con una persona, con Jesús, pero se trasladó a Grecia y se volvió una filosofía. Se trasladó a Roma y se volvió una institución. Se trasladó a Europa y se volvió una cultura. Se trasladó a los Estados Unidos y se volvió una empresa. Tremendo, de verdad. Tremendo pensamiento cuando pensamos en lo que a veces ha llegado a ser el cristianismo, ¿no? Este famoso evangelicalismo moderno, ¿no? De un templo donde la gente simplemente se sienta y escucha lo que el que está adelante le tiene que decir. Y luego se va a su casa hasta el siguiente domingo. Ya. Eso no es el cristianismo bíblico. No lo es para nada. Entonces, si queremos realmente que la iglesia crezca y si queremos realmente enfocarnos en la gran comisión, hay que cambiar el chip. Hay que mirar lo que la palabra de Dios nos dice y, como les decía al inicio o a la mitad, creo, de la clase, qué tan dispuestos estamos, ¿verdad? Qué tan dispuestos estamos a hacer los cambios necesarios para ser útiles en las manos del Señor en estos tiempos difíciles, donde o nos adaptamos y cambiamos y nos transformamos para ser relevantes a esta generación, o simplemente, hermanos, nos volvemos esa iglesia anacrónica, esa iglesia ahí cristalizada en el tiempo, que está en una esquina y que todo el mundo pasa por el frente, pero nadie entra porque les parece algo anticuado, les parece algo completamente irrelevante. Entonces, la iglesia del Señor, tal como Dios lo ha especificado, hermanos, en su palabra, para nada es irrelevante. Es victoriosa, es poderosa, pero obviamente tenemos que cambiar algunas cosas. Seguiremos predicando el evangelio, seguiremos haciendo las cosas que no van a cambiar porque son principios no negociables, pero las formas como tenemos que hacerlos sí que deben de cambiar, hermanos. Sí que deben de ajustarse, adaptarse a estos nuevos tiempos que estamos viviendo. ¿Sí? Son tiempos complicados. Según los historiadores y los que saben, normalmente, porque esta no es la primera pandemia que ha experimentado el mundo, hemos experimentado muchísimas, y normalmente después de los años que dura la pandemia, porque una pandemia normalmente no acaba en 1 o 2 años, acaba muchas veces en 3, 4, a veces hasta más, pero normalmente es un patrón que cuando el mundo sale de las pandemias, viene una época de relajación espiritual tremenda, en el sentido de que la gente ha estado tan temerosa, tan abrumada por las cosas, que de pronto empiezan a vivir la vida a lo loco, empiezan a disfrutar, entre comillas, ¿no?, del libertinaje, de la vida. Entonces, hermanos, hay como una especie de llamémoslo así, de desenfreno, ¿no? Se vienen tiempos duros, hermanos. Se vienen tiempos duros, no solamente en el ambiente espiritual. Nuestro mismo país está viviendo todavía situaciones difíciles. Esta situación de la crisis política que estamos viviendo todavía no ha terminado. Hay muchas cosas se dicen, muchas cosas se piensan, no sabemos, solo confiamos en el Señor, pero todas esas cositas, tanto a nivel nacional como a nivel mundial, plantean retos, plantean desafíos. Como iglesia, cómo vamos a responder a esos desafíos? Va a marcar el hecho, hermanos, si seguimos creciendo o nos estancamos o simplemente pasamos al olvido. Y yo estoy seguro que la voluntad del Señor para cada uno de nosotros y para nuestra iglesia es que podamos crecer, seguir creciendo y seguir haciendo la voluntad del Señor. Entonces, eso era lo que quería compartirles en esta primera sesión.